Bienvenidos al canal de análisis técnico de Street. Sesión a medio gas la que hemos tenido hoy en los mercados, ya que era festivo en Estados Unidos. Hemos tenido tímidas caídas en Europa con muy poquito volumen, así que podríamos decir que ha sido una sesión prácticamente de transición. Pero cuidado, porque la semana no significa que también vaya a ser tranquilita, porque comienzan esos resultados, esa publicación de resultados en Estados Unidos. Como siempre, comenzaremos con el sector bancario, el sector financiero. Por lo tanto, esto veremos a ver si acaba provocando un poquito de volatilidad en los mercados y se acaba rompiendo ese movimiento lateral que comentábamos ayer en el vídeo del resumen semanal, y donde yo os dije cuál es mi opinión de qué creo que puede acabar pasando en las próximas semanas. Hoy vamos a analizar tres acciones como siempre. Vamos a ver el Banco Santander, que seguimos viendo cómo corrige después de haber intentado marcar unos máximos y no lo consiguió. Una señal bastante negativa, pero vamos a ver si ha llegado la sangre al río o no ha llegado la sangre al río. También analizaremos la situación de Grifols, está dando bastante de qué hablar. Hace una semana justamente que analizamos, el día siguiente es cuando salió la noticia. El análisis técnico quedó totalmente destrozado y, como bien decís algunos de los comentarios, envejeció muy pero que muy rápido ese análisis técnico. Así que vamos a ver si podemos rascar algo en el análisis técnico, y también, como os digo, os voy a dar mi opinión de toda esta situación que está habiendo con lo de Gotham City y todas estas historias, al que algunos piensan que es más ético o menos ético. Y la tercera de las acciones que vamos a analizar es Solaria, que se encuentra en una zona de soporte que ya situábamos anteriormente, y vamos a ver qué probabilidades tenemos de volver a repuntar o quizás complicarse bastante la situación en el gráfico. Así que venga, porque va a ser un vídeo muy interesante. Bueno, pues como os decía, vamos a comenzar por Grifols. Y antes de entrar al gráfico, que aunque no lo parezca, algo se puede rascar de todo lo que estamos viendo ahora mismo, os voy a dar mi opinión de lo que está pasando con Grifols. Como ya sabréis, hace unas semanas se anunció que la empresa Gotham City Research iba a emitir un informe sobre una empresa española que, según ellos, pensaban que el valor de esa empresa era cero. Luego, al día siguiente, se supo que era Grifols. Grifols cayó en picado esa sesión. Fijaros cómo llegó a caer casi un 43%, una auténtica barbaridad. Y expresaban o hacían entender que pensaban que valía cero, porque decían que Grifols estaba bastante más apalancado de lo que se representaba en los resultados. Casualmente o no casualmente, claramente está, el día anterior habían anunciado la CNMV que tenían una importante posición corta en Grifols. El día siguiente cayó en picado, ganaron mucho dinero, y al día siguiente o a los 2 días, creo que fue, cerraron su posición y ganaron no sé cuántos millones de euros. Esto mucha gente está diciendo que no es ético, porque evidentemente tú coges, eres una empresa que en principio podríamos decir que tiene bastante caché, porque algunos le conocen porque en su día fue la que destapó todo el tema de GoWest, que le llevó a una situación en la que habían mentido de forma importante en sus cuentas. Entonces ahora se le da un importante caché a esta empresa. Se aprovechan de eso o no se aprovechan de eso para emitir un informe, tirar abajo su cotización, se ponen en corto antes, ganan mucho dinero y luego cierran sus posiciones en corto. Lo que mucha gente está diciendo es que, hombre, si ellos piensan que vale cero, que no cierran su posición cuando está a 8 o 9 euros, que esperen un poquito a que valga esos 0 euros y ganarán mucho más dinero. Lo que pasa es que, en principio, parece que, aunque no sea demasiado ético, pues no deja de ser algo legal lo que están haciendo. Aunque ellos piensen que vale cero, evidentemente muchos pensamos que hay acciones que valen mucho más de lo que están ahora mismo cotizando, que valen mucho menos, pero no por ello siempre estamos posicionados. Entonces, bueno, sería un poquito de hacer de abogado del diablo de esta empresa, pero a ver, a mí tampoco me acaba de convencer hacer esto, porque luego también detrás de esta empresa habrá muchas personas que tienen su dinero ahorrado y lo ha metido dentro de Grifols, y al final han acabado perdiendo muchísimo dinero. Pero también debemos de saber a lo que nos enfrentamos cuando estamos comprando acciones. Es el riesgo que vamos a tener, y hay que tener en cuenta, fijaros en el gráfico, la cotización de Grifols. Aunque sí que es verdad que veníamos diciendo que parecía que intentaba darse la vuelta, pero si echamos la vista atrás, la tendencia bajista era brutal. Fijaros cómo en enero de 2020 su cotización rondaba los 30 euros, estaba por encima de los 30 euros. Ya ahora estaba alrededor de los 12-13 euros antes de comenzar estas caídas tan fuertes. Es decir, el mercado ya por sí solo estaba reflejando que algo estaba pasando con la cotización de Grifols. Son acciones que no están hechas para todo tipo de inversores. Quizás se pensaba que iba a hacer un suelo, habrá entrado mucha gente en ese suelo, y ahora, pues hemos visto que con toda la caída se encuentra prácticamente de nuevo en ese suelo que había marcado en el año 2022 alrededor de los 7,80. Por lo tanto, pues bueno, ahora la duda está en si esto quedará en nada, quedará en agua de borrajas y se acabará recuperando
todo lo que ha perdido en el gráfico o si por el contrario acabará teniendo el mismo desenlace que GoWest, que es pasar a valer cero. Evidentemente ninguno lo vamos a saber, pero hay que hacer una doble lectura de todo esto que ha pasado y de lo que se está comentando que es menos ético. ¿Por qué? Porque si estamos viendo que ellos han dicho que vale cero, pero lo que han hecho es cerrar sus posiciones cortas cuando vale 9 euros, entonces a lo mejor no piensan tanto que vale 0 euros. Puede ser, ¿por qué no? O a lo mejor sí, y han decidido cerrar posiciones en corto. Pero el mercado, como vemos, tampoco está comprando esa teoría, la teoría de han querido meter miedo para ganar dinero con sus posiciones en corto, cierran sus posiciones y vuelve a subir porque nos la han colado. El mercado tampoco lo está comprando de momento. ¿Por qué? Porque hemos visto que ha vuelto a caer prácticamente a los mínimos que veíamos en la sesión del 9 de enero. Por lo tanto, pues bueno, podríamos haber hecho, o el mercado podría haber hecho esa lectura y no la ha hecho. Es decir, el mercado sigue teniendo miedo. ¿De qué tiene miedo? De que a lo mejor las explicaciones que tenga que dar Grifols, que le ha dado la CNMV 10 días para darlas, pues a lo mejor no sean lo suficientemente convincentes para devolver esa confianza a sus inversores y que se vuelva a mantener al alza la cotización de Grifols. Así que bueno, creo que nos encontramos en una situación bastante compleja. A mí este tipo de acciones en situaciones como las que está ahora mismo no me gustan absolutamente nada. Seguramente habrá muchos que hayan comprado por encima de los 8 euros, 8 euros y medio, le habrán vendido los 11 euros, habrán ganado muchísimo dinero en una sola sesión. Sí, evidentemente, pero para mí esto no es la bolsa y esto tampoco no es ni análisis fundamental, ni análisis técnico, ni es nada. Esto me parece más una auténtica lotería, porque evidentemente rascar algo de análisis técnico del movimiento que hemos visto en las últimas 5 velas es bastante complicado. Si nos centramos en ese análisis técnico, ¿qué es lo único que podemos rascar? Pues si vemos en el gráfico semanal, vemos como las caídas se han frenado justamente en ese soporte que teníamos sobre la zona de los 780, 8 euros, donde ya se frenó en octubre de 2022, en marzo de 2023 y ahora se han frenado ahí las caídas. ¿Qué puede acabar pasando? Pues bueno, si nos olvidásemos de repente de todo esto que ha pasado y consigue solucionarse todo, pues ese soporte seguiría vivo. ¿Eso qué nos indicaría? Que podría volver a repuntar la cotización porque volveríamos a formar un suelo en esa zona, sería ya un triple suelo, es una zona ya bastante importante de soporte y podríamos volver a repuntar. Pero, ojito, porque vamos a coger la perspectiva ya en semanal directamente porque en el diario poco tenemos que rascar. El objetivo, quizás, de darse la vuelta, estaría la media móvil de 70 sesiones. ¿Por qué? Porque era su principal resistencia. Fijaos que cuando estamos por aquí, la semana pasada decíamos que si corregía hasta la media de 70 era buena señal, si la consolidaba como soporte y volvía a repuntar. ¿Qué ha pasado? Pues que la ha roto evidentemente por todos los lados. Y ahora la tendríamos de nuevo como resistencia en el caso de que todo este problema que hay acabase desapareciendo y nos olvidásemos de ello. Por lo tanto, ¿dónde estamos? Otra vez en el origen. Porque necesitábamos volver a superar la media 70, consolidar como soporte y buscar un nuevo máximo. Todo ello encima con el riesgo de lo que ha dicho Gotham City Research, que acabe siendo verdad o una casi verdad y eso acabe provocando que la cotización de Grifols acabe cayendo con bastante fuerza. Como os digo, en el técnico, mientras no pierda la zona de 780, pues bueno, se podría mantener, pero creo que es una zona que como la pierda, mucho cuidado porque ahí puede continuar la sangría de forma importante, como veíamos ya la semana pasada en su cotización. Y bueno, vamos a continuar con el Banco Santander, que no me gusta nada lo que está haciendo. ¿Por qué? Porque cuando veíamos la subida tan fuerte, recordad lo que estábamos diciendo. Subida muy fuerte, no había dientes de sierra, necesitábamos ver una corrección, después de la corrección volver a zona de máximos y ahí tendríamos la prueba de fuego. Si conseguimos marcar los máximos crecientes o conseguíamos mantenernos al alza sin formar divergencias, sería muy buena señal. ¿Qué ha pasado en el caso de Santander? Que ha vuelto a repuntar, fijaros, está la zona de máximos muy cerquita de ella y ahí se ha frenado y ha vuelto a corregir. Y de momento no parece una corrección que pudiese ser hasta la zona a lo mejor de los 3,85 aproximadamente para volver a repuntar al alza. Cuidado porque estamos perforando los mínimos a cierre que veíamos en el suelo a mitad de diciembre. Eso es muy mala señal. ¿Por qué? Porque estaríamos formando nuevos máximos y mínimos decrecientes en el gráfico. Tendríamos una clara señal de debilidad y eso podría implicar que las caídas podrían no estar llegando a su fin, sino que podrían continuar. Hoy hemos visto un cierre en mínimos de la sesión y lo único que podemos salvar de lo que hemos visto hoy en la cotización de Santander es que el volumen ha sido bastante bajito.
mi opinión, creo que como mínimo nos vamos a ir hasta aquí, hasta la media móvil de 70 sesiones, que además coincidiría con este soporte que tenemos por aquí, en la zona de los 3,70 a 3,72 aproximadamente, antes de ver ese último impulso en su cotización. Yo creo que si llega a la media de 70 y consigue mantenerse sobre ella, pues bueno, podríamos llegar a pensar que simplemente es una corrección importante, un movimiento de consolidación lateral, y aquí volveríamos a pensar que podemos atacar la zona de máximos. Ya ver ahora ya si consigue superarla. Pero como pierda la media de 70 sesiones, ojito, porque por debajo de esta zona podríamos irnos a buscar la media móvil de 200 sesiones. ¿Que tiene pendiente positiva? Sí, evidentemente. Podríamos quedar por aquí en la zona de 3,55 aproximadamente, 3,60, donde nos encontraríamos con ese techo que teníamos en todo el movimiento lateral que teníamos en verano. Es decir, podemos ver hasta esa zona. Pero, ¿cuál sería el problema si vemos eso? Que tendríamos la media móvil de 70 sesiones como resistencia ahora en el gráfico. Por lo tanto, cuidado, no hiciésemos este movimiento. Y aquí atacásemos la media de 200 sesiones y la pusiéramos de nuevo en riesgo. Que mientras no la pierda, estaríamos en la misma pauta alcista que venimos viendo desde octubre de 2022. Fijaros, aquí lo vimos y aquí lo hemos vuelto a ver. ¿Qué pasa? Que quien haya comprado alrededor de la zona de los 3,80 o los 3,90, pues se puede meter un castañazo de la leche si cae hasta la zona de 3,50. Es una caída de alrededor del 12-13%. Por lo tanto, pues bueno, hay que saber si lo podemos aguantar o no. Si pierde la media de 200 sesiones es cuando ya deberíamos tener bastante miedo, podríamos decir, o tomar precauciones porque a lo mejor esa tendencia alcista se acabaría rompiendo. Vámonos un segundo al gráfico mensual. ¿Por qué? Porque decíamos que teníamos una divergencia entre la cotización desde febrero a noviembre con el RSI. Fijaros. Y que decíamos que bueno, que el mes de diciembre pues que había estado ahí entre Pinto y Valdemoro. Había la posibilidad de que el mes de enero, si era positivo, acabásemos rompiendo esa divergencia. Porque la verdad que la pendiente que teníamos en el RSI pues no era muy negativa. Pero fijaros como de momento en el mes de enero seguimos viendo correcciones. Estamos por debajo del cierre que veíamos en diciembre. Por lo tanto, eso no es para nada buena señal. Esa divergencia, ya os lo he comentado alguna vez, el riesgo máximo estaría por aquí, alrededor de los 3 euros, es decir, si perdiese la zona de los 3 euros, ¿qué significaría? Que ya nos olvidamos de ese objetivo por arriba, la zona de los 4,20, que es donde está el techo de ese canal bajista, y que nos iríamos a buscar la parte baja, la zona del euro. Por lo tanto, mucho cuidado. Ahora sí, los siguientes meses seguimos viendo continuidad bajista en el gráfico de Santander. Se acuerda que tiene soportes muy, pero que muy importantes y que han funcionado muy bien. Fijaros el mensual a media de 70, a media de 200 sesiones. Nos vamos al semanal. Vemos la media 70 que actuó muy bien. Y la de 200, es decir, tiene muchísimos soportes por delante la cotización del Banco Santander. Pero cuando se acaba entrando en una tendencia bajista clara, a medio largo plazo, también al principio se encuentran en situaciones como esta. Por lo tanto, debemos barajar esos escenarios para saber si podemos mantener nuestras posiciones en caso de que se acabe proyectando, como decimos, esos escenarios en el gráfico. Y vamos con la última de las acciones de hoy, que es Solaria. Creo que estamos haciendo un vídeo demasiado largo para ser un vídeo diario, pero bueno, espero que todavía sigáis por aquí y no hayáis cerrado todavía el vídeo. Vamos a seguir con Solaria, como decíamos. ¿Qué decíamos la semana pasada cuando la analizábamos? Que habíamos visto una clara divergencia y que todo apuntaba a que podríamos corregir. ¿Hasta dónde podría llegar la corrección sin pensar en que vamos a entrar en zona de demasiado riesgo? Hasta la media móvil de 70 sesiones podríamos corregir, fijaros. De momento se mantiene en esa zona. Justo ahí es donde está el suelo antes de comenzar ese último impulso donde se forma la divergencia. Por eso hemos puesto ahí la zona clave para pensar que quizás esa tendencia alcista que comenzó a finales de octubre se podría mantener en el gráfico. De hecho, me gusta lo que está haciendo la cotización de Solaria en las últimas sesiones. De momento, ¿por qué? Pues porque estamos viendo cómo no perfora la media móvil de 70 sesiones y además está cogiendo pinta, como vemos, de suelo redondeado. Eso es muy buena señal. Me gustan mucho los suelos redondeados. Tienen mucha fiabilidad. Es decir, ahora lo que deberíamos ver es que ya ha hecho suelo, volver a repuntar poquito a poco y quizás cuando veamos que supera la zona de por aquí, la zona de los 17 euros aproximadamente, es cuando podremos ver el impulso más fuerte de nuevo a máximos. Así se formaría ese suelo redondeado. Hay que tener en cuenta que el suelo redondeado, el suelo puede ser bastante largo, pero en el momento que coge de nuevo la pendiente positiva, la subida
final de ese suelo redondeado puede ser muy pero que muy fuerte. Por eso decimos que una vez que superas la zona de los 17 euros podría venir esa subida tan fuerte. Pero para ello debemos mantener las próximas sesiones la cotización por encima de esa zona de los 16.50 que como vemos está actuando muy bien como soporte y sobre la media móvil de 70. ¿Por qué? Porque si no, esa divergencia que tenemos en el gráfico nos habría marcado el final de toda la subida. Y como decíamos la semana pasada, esta ruptura de aquí hubiera sido una ruptura en falso en la zona de los 17.60, que es una zona importante de resistencia y la conseguimos superar. Y era una zona que cuando la superase tendría que entrar mucho volumen para llegar a los 20, pero parece que fue una subida trampa. ¿Por qué? Porque vimos un par de sesiones con volumen y luego el volumen se secó y empezamos a caer de forma brutal en el gráfico. Por lo tanto, debemos tener en cuenta todo esto ahora mismo en la cotización de Solaria para no acabar llevándonos disgustos en las próximas sesiones. Pero como decimos, de momento la caída que está teniendo pinta muy pero que muy bien. Vamos a ver un segundo gráfico semanal porque decíamos que además la corrección que podríamos llegar a ver coincidiría con apoyarnos sobre la media móvil de 70 sesiones, que anteriormente la habíamos superado. Y aquí estaba la clave, consolidar como soporte y volver a repuntar. No conseguimos hacerlo y volvimos a caer de forma muy importante en el gráfico. Por lo tanto, ahora, ¿qué necesitamos? Mantenernos sobre la media móvil de 70 sesiones también en el gráfico semanal. Tenemos un poquito más de recorrido. Está la zona de los 16,10 aproximadamente. No, los 16, exactamente 16,01. Por lo tanto, tendríamos un poquito más de recorrido. Podríamos ver un toquecito. Ya sabemos que Solaria puede tener muchísima volatilidad, pero repuntar rápido. Quizás ese movimiento lo podría hacer en la última caída ya de ese suelo redondeado. Pero cuidado, porque si vamos a un cierre, como decimos, por debajo de la media de 70 y vemos que esta ralentización de la pendiente negativa se rompe y volvemos a caer de forma importante, mucho cuidado porque el escenario negativo podría ser bastante relevante en la cotización de Solaria. Así que nada, hasta aquí ha llegado el vídeo de hoy. Como siempre os digo, esto que hemos visto no ha sido ninguna recomendación de compra ni de venta, y únicamente son opiniones personales basadas en el análisis técnico. Esta semana hay que estar muy atentos, presentaciones de resultados en el sector financiero en Estados Unidos y eso puede acabar provocando bastante volatilidad. Estamos viendo acciones importantes en zonas de soporte que no deberían perder, así que mucho cuidado las próximas sesiones. Mañana martes nos vemos de nuevo y hasta entonces espero que tengáis todos muy buen día.